Bien, en cuanto podamos vemos esa información. 9:21 de la mañana. Bajo el lema Frente al COVID-19 somos ayuda apadrina. Castilla-La Mancha Media, esta casa va a emitir esta semana, el 11 de diciembre, un programa especial de En Compañía, presentado por Ramón García, para mostrar de la mano de Ayuda en Acción cómo es el día a día de países en desarrollo frente a la pandemia del coronavirus. Queremos conocer un poco mejor cómo están viviéndolo con Alberto Casado Valera, que es director de Incidencia de Ayuda en Acción. Muy buenos días, bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy 7 de diciembre comienza la programación especial solidaria de Castilla-La Mancha Media. ¿En qué situación ha dejado la pandemia a las poblaciones más vulnerables, especialmente a la infancia? Bueno, pues como sucede en estas crisis, al final a los que más afecta son a las poblaciones más vulnerables, ¿no? En la infancia, si bien la crisis sanitaria directamente no les afecta mucho, sí es cierto que indirectamente sí les ha afectado. Pues, por ejemplo, en países más pobres prácticamente todos los recursos médicos están dedicados a la COVID, desatendiendo otras enfermedades, ¿no? Campañas como la del sarampión se han suspendido en algunos países, o por ejemplo la atención a la diarrea, que es la principal causa de muerte en menores de 5 años. O en temas de alimentación, pues antes ya de la pandemia había 200 millones de niños y niñas que sufrían desnutrición aguda o crónica. Lo que están diciendo ya Naciones Unidas es que los datos de 2020 van a ser peores y van a incrementarse estas cifras. O, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? Cómo está afectando a los niños y niñas. Todavía hay 23 países que no han reabierto las clases y esto está afectando casi a un 13% de la población infantil. A la emergencia sanitaria se suman ahora los efectos socioeconómicos que van a agravar todavía más la brecha entre países occidentales del llamado primer mundo y los subdesarrollados. Pues sí, desgraciadamente es así, ¿no? Como comentaba antes, Naciones Unidas ha dicho que este año, el año 2020, por primera vez desde 1990, por primera vez los datos de 2020 van a ser peores que los del año anterior, ¿no? Van a ser peores que los de 2019. Tenemos una población de empleados en el mundo que más de la mitad son empleados informales, lo que quiere decir que estas personas no han recibido ningún tipo de ayudas, ningún tipo de subvenciones durante toda esta época en que no han podido trabajar por el confinamiento, ¿no? Y todavía, digamos que la crisis todavía no les ha impactado de lleno, pero probablemente les impacte a finales de, ahora y a principios del año que viene. O sea que la situación sí va a ser crítica. ¿Y por qué Ayuda en Acción no solo busca sumar apoyos que permitan proteger a los más pequeños, a la infancia, a los más vulnerables, sino también a las comunidades donde viven? Bueno, pues porque la mejor manera de proteger a los niños y niñas es proteger a sus familias, ¿no? Nosotros pensamos, y proteger a las familias se hace asegurando un entorno digno dentro de las comunidades donde viven, ¿no? Nosotros lo que trabajamos es para que aquellas comunidades, aquellos municipios donde viven estas familias más vulnerables, pues tengan recursos, tengan un entorno seguro, tengan educación, tengan un puesto sanitario, sean capaces de desarrollar una actividad económica, ¿no? Y si esto sucede, la infancia va a estar protegida. Con el apoyo de quienes apadrinen durante esta campaña, ¿qué podrá hacer Ayuda en Acción? Bueno, pues desde que empezó la emergencia ya hemos apoyado a casi 800.000 personas, ¿no? Hemos hecho sobre todo acciones, en tema de alimentación. En este sentido hemos repartido cerca de 38.000 kits de alimentos básicos en poblaciones vulnerables. También hemos apoyado a pequeños agricultores con pequeños créditos para que puedan arrancar a trabajar de nuevo. O, por ejemplo, en temas de salud, apoyando a puestos de atención primaria de salud, a más de 300 puestos, con equipos, ¿no? EPIs, respiradores, medicinas. Y luego en educación también es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? En todo este tiempo, desde marzo, desde abril, ¿no? Realmente, porque en marzo nos activamos y empezamos a trabajar en abril,
pero desde abril hemos logrado que 30.000 niños y niñas puedan seguir sus clases a distancia. Digamos que hay una actividad en estos 3 niveles que es la que queremos seguir haciendo gracias al apoyo que podamos recabar. ¿Han constatado un aumento de las violencias contra mujeres y niñas por la pandemia? Pues sí, la verdad es que desgraciadamente este momento, sobre todo los momentos de confinamiento más duros, no podemos obviar que todos hemos vivido una situación de crisis, de tensión, y esto en entornos donde pueda o pudiera haber maltrato ya, pues esto es un detonante más para que el maltrato se produzca, ¿no? Esta situación de tensión. No hay recursos económicos, se tiene muchísima incertidumbre sobre la salud, etcétera, ¿no? Y entonces se pueden disparar los casos, y de hecho se han disparado. Naciones Unidas también lo está comentando, ¿no? Y luego además en la época de confinamiento más estricto, pues estaba la mujer maltratada, encerrada, digamos, con su maltratador, ¿no? Con lo cual la situación era son bastante severas. Claro. Las zonas donde trabaja Ayuda en Acción en América Latina, en África y Asia se caracterizan por altos índices de pobreza estructural. ¿Qué falla para que no puedan abandonar esa situación de miseria? ¿Voluntad política, transparencia, más ayudas? Bueno, en realidad es un compendio de todo, ¿no? Es una pregunta complicada, ¿no? Pero al final, digamos, como ha dicho, los problemas son estructurales y que implican inversiones y reformas de políticas públicas, ¿no? Y para eso hace falta recursos y hace falta crédito, ¿no? Y muchos de estos países ya tienen unas deudas externas muy altas, lo que les impide pedir más crédito en el mercado, con lo cual están restringidos mucho por los fondos, ¿no? Para poder desarrollar nuevas políticas. Y luego sus sistemas fiscales son débiles, ¿no? Por un lado, como decía antes, muchos de sus trabajadores, más de la mitad de sus trabajadores son trabajadores informales. Esto significa que no están en el sistema fiscal, por así decir. Y luego, además, las empresas que operan ahí, estos países, para atraer capital, necesitan poner unas condiciones muy ventajosas, con lo cual tampoco es fácil conseguir mucho retorno fiscal de las empresas que operan, ¿no? Y luego también son economías que dependen mucho de exportaciones de materias primas. Esto lo que trae consigo son empleos que no están muy cualificados, de poco valor añadido. Y luego también condiciones de las ayudas, ¿no? Muchos países o países de los ricos, cuando apoyan a estos países, condicionan la ayuda, ¿no? Pues, por ejemplo, les proponen o les ayudan a construir infraestructuras, como puede ser una carretera, ¿no? Pues estas infraestructuras las acaban construyendo en muchos casos empresas de los países ricos, con lo cual el dinero se queda en los países de los donantes, por así decirlo, y luego tampoco se desarrolla el tejido empresarial. O sea que hay un compendio de muchas causas que luego se juntan, pues, con una gobernanza pobre, con corrupción, como también tenemos en España, por ejemplo, y todo eso pues suma a un estado, un contexto complicado de superar, ¿no? Claro. ¿Qué lugares del mundo están en estos momentos en una situación más calamitosa? Bueno, la verdad es que hay zonas donde están enfrentando en estos momentos múltiples crisis, ¿no? Estamos hablando de crisis, conflictos, ¿no? Conflictos y violencia, o los peores efectos de la crisis climática, con sequías, inundaciones, ¿no? O incluso crisis políticas, ¿no? Un ejemplo podría ser ahora mismo el cuerno de África, que ahora ha sufrido en estos últimos meses una enorme plaga de langostas que ha arruinado la cosecha completamente, ¿no? Después de años de sequía, ¿no? Con países, además, donde además hay conflictos latentes en el Cuerno de África. Tenemos Somalia, tenemos Etiopía ahora mismo, ¿no? Tenemos Sur Sudán, ¿no? Son situaciones que se van complejizando y que estas crisis superponiendo, que hace que la situación sea muy complicada. O en Centroamérica, ¿no? Donde el cambio climático está afectando de manera muy severa y está, digamos, ha quitado la capacidad de respuesta a la capacidad de resistencia a muchos agricultores, ¿no? Con lo cual se ven obligados muchísimos a migrar. Es
más que de países, casi es mejor hablar de comunidades muy vulnerables, ¿no? Y estas las hay desgraciadamente en todos los países. ¿Y aquí en España su ONG también atiende las necesidades de los menores? Pues sí, llevamos desde 2013 trabajando con infancia vulnerable aquí en España. A través de escuelas, trabajamos en 90 centros educativos en toda España, en 13 comunidades autónomas. Y desde que comenzó la crisis esta crisis de la pandemia, también hemos reforzado este trabajo, ¿no? Hemos repartido tarjetas prepago para que familias pudieran abastecerse de alimentos y artículos de primera necesidad. Hemos llegado hasta 1.300 familias. En temas de educación hemos conseguido que 1.200 familias accedan a conectividad por medio de tablets o conexiones gratuitas a Internet, llegando a más de 2.500 niños y niñas. Y luego lo que hemos hecho también es, como ya veníamos haciendo, trabajamos muy cerca en los colegios donde intervenimos con las organizaciones locales y con los ayuntamientos. Y lo que hemos hecho ha sido reforzar estas redes, ¿no? Al final, como se ha visto en la crisis, la gente que está más cerca, estas redes de apoyo básicas son las que han tenido un papel fundamental, ¿no? A la hora de apoyar y ayudar a las personas que tenían más necesidades. Claro, señor Casado, si no reciben alimentos de primera necesidad y tampoco tienen acceso ni siquiera al agua potable en muchos casos, ¿podemos pensar que van a tener una vacuna contra el coronavirus a medio plazo en estos países tan pobres? Bueno, esto es una de las demandas que muchas organizaciones como la nuestra estamos diciendo, ¿no? Al final, en España, más tarde o más temprano, todos vamos a terminar vacunados, ¿no? Pero parece difícil que suceda en el medio plazo en países como estos en los que trabajamos. Hace falta que las vacunas se ofrezcan a precios que estos países puedan pagar y además necesitan de un sistema público sanitario robusto, ¿no? Es una operación logística importante la de vacunar a toda una población y desde luego no la pueden afrontar todos los sistemas públicos. En este sentido, la comunidad internacional y países como España, ¿no? Que incluso viéndose fuertemente golpeado, tiene la capacidad de ayudar un poco a estos países, ¿no? La comunidad internacional debe entender que si no nos curamos todos, no nos vamos a curar al final. O sea, necesitamos curarnos todos para curarnos realmente de esta enfermedad. Y cuéntenos, por favor, cómo podemos colaborar con su labor diaria en todo el mundo. Bueno, pues la verdad es que con los castellano-manchegos y castellano-manchegas tenemos una muy buena relación, también gracias a esta ventana que nos ofrecen. Y lo de siempre, llamando al teléfono que nosotros tenemos, en el que les podemos atender para que puedan hacerse socios o hacer donativos, ¿no? El 900-900-439, ¿no? O bien a través de la web, ¿no? Frente al COVID-19. Somos ayuda. Es sencillo, sabemos que hay voluntad, sabemos que aunque también está golpeando fuerte la crisis en Castilla-La Mancha, la solidaridad digamos que es mucho más fuerte, ¿no? Y como decía antes, tenemos mucha gente en Castilla-La Mancha que nos apoya. También podemos ser voluntarios, ¿no es así? Sí, por supuesto. Y como tenemos grupos de voluntariado en muchas localidades, en Castilla-La Mancha tenemos dos grupos ya muy antiguos, de más de 30 años de antigüedad, sí, en Albacete y en Campo de Cristana, que hacen múltiples actividades para recabar fondos y para sensibilizar sobre la situación en otros países y también en España. Ahora y también se puede hacer voluntariado desde la red, ¿no? Voluntariado virtual apoyando nuestras campañas también en las redes sociales. Toda la información sobre cómo colaborar como voluntario o voluntaria se encuentra en nuestra web en ayudaenaccion.org. Bueno, hablando de campañas, no queremos terminar sin hacer alusión a una campaña que han lanzado para esta Navidad. Es la iniciativa No más regalos invisibles. ¿En qué consiste y cómo se puede participar? Sí, justo en estos meses hemos hecho una encuesta entre alrededor de 2.500 personas, una encuesta en redes sociales, y les hemos preguntado sobre
se utilizaban los regalos invisibles, ¿no? Que se suelen hacer en Navidad. Bueno, el 70% de los regalos invisibles no se usan. Al final nos los regalan y los arrinconamos en un sitio ahí sin usarlo, ¿no? Y el 67% ni siquiera se acordaba cuál había sido el regalo invisible que había recibido del año anterior. Lo que nosotros proponemos con esta campaña es que con No Más Regalos Invisibles, entrando en la web nomasregalosinvisibles.org, ahí lo que se puede hacer es un donativo para apoyar los proyectos de lucha contra el COVID en el mundo o en España. Y una vez hecho este donativo se recibe una carta, ¿no? Que es la que nosotros sugerimos que se regale, ¿no? Al final es un regalo con propósito, es regalar una experiencia y es un regalo que nosotros aseguramos que se va a utilizar de manera muy eficaz y muy efectiva para luchar contra la pandemia. Pues Alberto Casado, muchísimas gracias por traer a Castilla-La Mancha Despierta todo el trabajo de ayuda en acción. Que vaya muy bien. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias de nuevo a esta cadena que nos apoya siempre. Muchas gracias. A vosotros un placer. Bueno,